Me da gusto saludarte una vez más en esta ocasión y compartir contigo algo de la palabra de Dios que está en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, de los versículos 1 al 9. Pero antes te quiero dar un dato importante. En los tiempos en que el apóstol Pablo, porque es él quien escribe esta epístola a la iglesia de Filipos, el medio de comunicación precisamente era a través de cartas, lo más usual, como ahora las redes sociales. Debido a eso, había diferentes categorías o formatos de carta. En el caso de esta carta a los filipenses, es una carta de amistad, por la manera en que el apóstol Pablo escribe, la manera expresiva de él y cariñosa con la que se refiere a la iglesia de Filipos. Es una iglesia a la cual él ama entrañablemente, porque curiosamente él la fundó, y también esta iglesia de Filipos es la primera iglesia en Europa. Ahora, cuando él escribe esta carta a los filipenses, él está en arresto domiciliario por el Imperio Romano. Entonces desde ahí él escribe esta carta y se conoce como la carta del gozo, la carta de la alegría, porque su gozo no depende de las circunstancias, sino que el gozo del apóstol Pablo depende de la misión a la cual él está completamente focalizado. Vamos a leer este capítulo 4 de los versículos 1 al 9 y vamos a ir viendo algunos aspectos, ¿ok? Te pido que me sigas en tu casa. Si no tienes Biblia, ve corriendo por una, ponle pausa al video y consíguete tu Biblia porque vamos a leer en esta ocasión. ¿Listos? Ok. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que contribuyeron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, como mencionaba yo hace un momento, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, él está en arresto domiciliario. Así como ahorita nosotros estamos resguardados, él está desde ahí escribiendo en una situación difícil, aunque no es la cárcel, pero pues no hay como estar en total libertad. Y a este grupo de personas, Pablo los trata con ternura. Utiliza palabras que no vuelve a usar en ninguna otra carta. El versículo 1 es un versículo lleno de ternura, número 1, ¿sale? En esta carta hay dos énfasis muy importantes. Número 1, el gozo, la alegría. Es una carta que, aunque él la escribió en arresto domiciliario, estando Pablo preso en Roma, pero está mencionando un énfasis importante en el gozo. Número 2, estad firmes. Esta es una orden que, aunque en los capítulos anteriores viene mencionando, pero aquí lo remarca. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con estar firmes? Resulta que Dios nos ha puesto donde estamos y nos ha regalado la salvación, nos ha regalado su gozo, nos ha regalado su paz, nos ha regalado su bondad. Y entonces nosotros como cristianos debemos de cuidar todas estas cosas. Por eso él aquí dice estar firmes. Ahora, la tristeza viene sola,
El gozo hay que trabajarlo. El caos viene solo. El orden es el que hay que trabajar. Entonces, estar firmes en el Señor se refiere a mantengámonos con perseverancia, constantes, siendo disciplinados, estando ocupados en las cosas del Señor. Esta ternura con la que inicialmente Pablo está hablando a la iglesia de Filipos es cuando está diciendo, ¿saben qué? Yo los quiero un montón. ¿Saben qué? Son amados, muy amados. Es porque cuando alguien empieza un discurso de esta manera de los quiero mucho, cuidado, porque después de esto viene lo fuerte. Y entonces, en los versículos 2 y 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que se pongan de acuerdo. Y entonces en eso está implícito un conflicto. Y es como el elefante en la sala. ¿A qué me refiero con el elefante en la sala? Es ese asunto o es ese problema que sabemos que está, pero nadie quiere mencionar. Y Pablo va a ir directamente a mencionarlo. En los 3 capítulos anteriores la carta habla acerca de estar unánimes, de ser de un mismo sentir. Y en aquellos tiempos estas cartas, cuando llegaban a la iglesia, se tenían que leer públicamente. Ahora, yo quiero que tú te imagines que están leyendo esta carta públicamente y la gente seguramente al notar que hay un énfasis en estar de acuerdo, ser de un mismo sentir, unánimes, están pensando, esto lo está diciendo por alguien, pero no logran comprender por quién lo está diciendo. Y llega al capítulo 4 y Pablo menciona por nombre la razón de su insistencia. Y no precisamente para avergonzar a estas dos mujeres, porque Pablo no es ese tipo de persona que suele hacer eso de avergonzar a la gente, pero sí tiene que ser objetivo. Pues para Pablo, estas mujeres son amigas, son familia en la fe. Muy probablemente son líderes que están contribuyendo también con Clemente. Ellas tienen un tipo de fricción. Esto es algo que no debe de asustarnos, pues siempre hay fricciones o siempre va a haber desacuerdos, porque donde hay varias cabezas pensando siempre va a haber distintas opiniones. Eso es normal si vivimos en comunidad. El problema no es que haya discusiones o desacuerdos, sino cómo trabajamos en resolver las discusiones o los desacuerdos. Eso es lo importante. Y aquí Pablo, con toda esa ternura, pues él sabe que tiene que anteceder la gracia antes de la verdad. En el contexto de confianza, de aceptación incondicional, Pablo tiene en cuenta qué es lo que nos da, o él sabe más bien, qué es lo que nos da el derecho de poder decir, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, en otras palabras, de una misma actitud. Eso es lo que está citando y queriendo hacer entender el apóstol Pablo aquí. Y lo viene diciendo en los capítulos anteriores, pero aquí pone el dedo en la llaga. Aquí Pablo señala el elefante en la sala. Y a veces los desacuerdos entre dos personas necesitan uno tercero, porque no logramos ponernos de acuerdo. Y entonces aquí Pablo cita a un tercero y le dice, ayúdales a estas a que se pongan de acuerdo. Muy probablemente aquí Pablo le está diciendo a Lucas, sí, a Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y también de Hechos de los Apóstoles, le está diciendo a compañero fiel, lo menciona así nada más como compañero fiel. Es interesante que Pablo no toma partido en ninguna de las dos o con ninguna de las dos mujeres, porque para Pablo son más importantes las relaciones que las razones. Voy a repetir esto. Para Pablo son más importantes las relaciones que las razones. Para dar solución a este conflicto, Pablo pone un marco de referencia, un horizonte. Cuando él menciona cuyos nombres están en el libro de la Biblia, Pablo no polariza el asunto, sino que les pone un marco de referencia más amplio para que ellas puedan ubicarse y comprender.
Pues un conflicto o se resuelve o se enmascara, pero si solo se enmascara, se está quistando. Y cuanto más pasa el tiempo, más se agrava y uno tiene que aprender a explicitar los conflictos como Pablo. Aquí él ha tenido mucho valor, pues es una iglesia que ama entrañablemente, pero también les tiene que decir las cosas que se tienen que corregir. Estas dos son personas a las cuales él ama mucho, pero aquí él les dice, les ruego que solucionen sus diferencias. Y no solo eso, sino que también les ayuda al decir cuyos nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, entiendan que en lo que están poniendo su enfoque es una simpleza. Y es que pasa como cuando tú tomas el celular y quieres tomar una buena foto, si acercas demasiado la cámara al objetivo, ¿te has dado cuenta que se distorsiona? Incluso si tú te acercas demasiado, si yo me acercara demasiado a la cámara, se va a distorsionar mi imagen y se va a distorsionar también el audio. Entonces, lo que Pablo está haciendo al decir cuyos nombres están en el libro de la vida, le está dando un marco de referencia muy grande. También como cuando vas a un museo y estás admirando las pinturas, si tú te acercas demasiado a una pintura, de pronto no vas a apreciar detalles que vas a ver y a captar mejor de lejos. Eso es a lo que yo me refiero con marco de referencia. Pablo, cuando está diciendo cuyos nombres están en el libro de la vida, está diciendo, hey, muchachas, hay algo mucho más importante. Por muy difícil que hayan tenido el roce o por mucho que sea la diferencia, necesitan entender que eso no es tan importante como que sus nombres están en el libro de la vida. Y estamos tan apegados al problema que no alcanzamos a ver el marco en el cual se sitúa la vida misma. Pablo pone un marco más amplio. ¿Cuál es? El libro de la vida. ¿Por qué la gente se ahoga en un vaso de agua? ¿Sabes por qué? Porque está tan metido en el problema que no se da cuenta que a veces son pequeñeces. Y esto podría estar pasando actualmente ahorita con la situación de tener la cuarentena, pero bueno, de eso hablaré un poquito más adelante. Pablo nos está animando a tener otra perspectiva, a tener otro marco de referencia, a ser de miras más altas y no estar distorsionados. Y es que muchas veces nosotros estamos poniendo la mira o estamos demasiado enfocados en cosas que no tienen tanta importancia. Lo que sea, puede ser cualquier cosa. Pero de pronto si vemos ese asunto desde otra perspectiva, pierde importancia, como lo que les decía de la pintura. De pronto estamos viendo solamente un aspecto, pero si nos alejamos, si vemos desde otra perspectiva, entonces va a pasar a otro plano. Y es más fácil solucionar los problemas. El versículo 4, Pablo menciona regocijaos. Y no tiene nada que ver regocijaos con regodeaos. A veces malentendemos el regocijaos con regodeaos. Pero hay gente que no se regocija, sino que más bien se regodea en el problema, o sea, se zambulle en el problema. En el versículo 4, Pablo dice, regocijaos. Os digo otra vez, regocijaos. Pero ¿sabes? A veces hay gente que no se está regocijando y que malentiende y entiende por regocijaos, regodeaos, pero Pablo no está diciendo eso. Está dando un mandato el apóstol Pablo. Está diciendo alégrate. Está apelando no a las emociones, está apelando no a la mente, sino a la voluntad, a ese lugar sagrado, a ese lugar inviolable del ser humano. Pablo está diciendo, decide estar regocijándote en el Señor. Esta orden que prácticamente está en toda la carta, no es una opción cristiana, es un imperativo. O sea, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que decidir regocijarnos.
Pero la neta es que en la mayoría de los casos el ser humano tenemos la tendencia a regodearnos en vez de regocijarnos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Tener pensamientos rumiantes de negatividad. A siempre ver el peor de los casos o la peor de las interpretaciones o el peor ángulo, a ver, en otras palabras, el negrito en el arroz. Esto llega a ser como un mecanismo de defensa para salirnos por la tangente, para evadir, para ser precavidos. Pero ¿a qué precio? Al precio de carencia de gozo, al precio de carencia de alegría, de falta de esperanza. Y como consecuencia, en la mayoría de los casos, llegar a la amargura. Y es triste y es feo, no hay nada más triste que ver a un cristiano triste, de verdad. Ver a un cristiano sin esperanza o ver a un cristiano temeroso. Si tienes el gozo de la salvación, es como tener en claro un horizonte. Y cuando tienes en claro ese horizonte, lo que suceda a tu alrededor no te va a afectar para mal. Como dice Romanos capítulo 8, que todo nos ayuda para bien. Cuando alguien no tiene un horizonte, se va a hundir en el mar de las circunstancias. Pero cuando tienes un horizonte puedes interpretar las circunstancias de acuerdo a ese horizonte. Versículo 5, dice la palabra ahí: gózate en el Señor y desenfócate de ti mismo. ¿Para qué? Para poder servir a otras personas. Deja de mirarte a ti mismo, tu situación. Y termina esta parte diciendo: el Señor está cerca. Aquí otra vez Pablo poniendo un marco de referencia. El Señor está cerca. Hay algo más importante que mis circunstancias o que la circunstancia que estamos viviendo en derredor. El Señor es nuestro Salvador. Y de acuerdo a esto último, cabe mencionar que el gozo que manifestamos no es un gozo banal. Tampoco está basado en circunstancias, no es un gozo tonto o torpe, sino que es un gozo con fundamento en Cristo Jesús, con fundamento en su palabra. Nuestro gozo es un gozo informado, con fundamento eterno que supera las circunstancias, aunque las conoce, no las evade. Porque efectivamente pueden estar las circunstancias, pero no es inconsciente el gozo que tenemos. Como dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ahora, yo te quiero decir algo con todo esto. De pronto se difunden noticias muy amarillistas, de pronto se difunden noticias pues muy escandalosas de cierta manera, pero el gozo tiene un alto índice de contagio. En estos momentos de contingencia, seamos contagiosos de alegría, contagiosos de ánimo, contagiosos de esperanza con la gente que está a nuestro alrededor. Si algo necesita la gente en estos momentos, es esperanza. Ahora, continuando con este tren de pensamiento que nos está dando el capítulo 4 de Filipenses, los versículos 6 y 7 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Y aquí nos está dando acción y reacción. Esas palabras son importantes. Dice: la paz de Dios como resultado de hacer. ¿Pero de hacer qué? La instrucción de Pablo para nada tiene que ver con la psicología coach barata de $2 aquí. Si quieres ser feliz, pues sé feliz o piensa positivo para que todo te salga bien. No tiene nada que ver aquí la instrucción de Pablo. La Escritura dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con acción de gracias. Dos cosas, que es exteriorizar y acción de gracias. En este sentido, exteriorizar. Llevemos nuestra causa delante de quien realmente puede hacer las cosas, de quien realmente puede ayudarnos. Como dice
en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando Nehemías recibe el reporte de cómo está su ciudad, él no entra en pánico, él no se saca de onda, sino que le duele la situación, pero dice ahí el versículo 4 que al recibir este mal reporte de cómo está su ciudad, dice, cuando yo oí estas palabras me senté, lloré, ayuné y oré al Dios de los cielos. Esa es lo que nos está diciendo aquí también el apóstol Pablo. El Señor es el horizonte que tenemos más allá de nuestras posibilidades. Y eso es muy importante. Te quiero compartir esto. No hay relación más terapéutica que la relación que podamos tener con Cristo Jesús. Solo Cristo es la antiangustia. Solo Cristo es la antiansiedad. Su palabra dice, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La característica fundamental del cristiano es que tiene fe, o sea que confía en Dios. Y de ahí viene el gozo. No es un coaching barato de no estés triste y pues piensa positivo y todo será positivo, o piensa bien y te irá bien. No. Tiene un fundamento en lo que Dios nos está diciendo. O sea, ora. Dios no necesita que le pidamos en realidad. Nosotros necesitamos pedirle al Señor. Él es todo amor, Él es todo entrega. Él está por nosotros. Pero la oración de petición nos ayuda a focalizar. Nos pone en sintonía con la verdad verdadera, que es que Dios es por nosotros. Dios cuida de nosotros. Y cuando uno ora o verbaliza, se siente más seguro. Ahora, yo te quiero decir algo. Dios ha cuidado de ti y de mí desde antes que lo conociéramos. ¿Te acuerdas lo que dice Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos. Desde entonces Dios ha estado cuidando de nosotros, pero Él quiere que oremos. Y dice ahí también acción de gracias. Ahora, la pregunta es, ¿has dado gracias últimamente a Dios por las cosas que tienes? Porque tienes un techo donde descansar, porque tienes una familia, porque en esta situación de alto riesgo de contagio Dios nos ha mantenido con salud. O tal vez estás enfermo, pero también has dado gracias a Dios porque hay quien cuide de ti y esté al pendiente de ti. También eso es importante y es necesario ser conscientes de eso, de que seamos agradecidos. Sabes, la gratitud es como una llave que abre muchas puertas. Quiero concluir con esto. La vida del que no cree está llena de miedos, porque solo tiene el presente y no tiene un marco en el cual situar sus problemas. Pero nosotros sí tenemos un horizonte, un objetivo. ¿Cuál es? La vida eterna. La palabra del Señor dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y ahí es donde descansa nuestra confianza. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo también allí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Un gozo que el mundo no conoce, un gozo que el mundo no da y seguramente a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, estar con el gozo del Señor es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender, no se puede explicar porque está basado en la eternidad. El resultado de vivir para el Señor tiene un doble sentido, por así decirlo, en un plano vertical, pero también en un plano horizontal. El vertical es nuestra devoción para con el Señor, conocer a Dios, y el horizontal es la ética para con toda la gente a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Así que no nos regodemos de las circunstancias, sino más bien regocijémonos mirando nuestro horizonte, tanto para los conflictos interpersonales como para la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Regocijémonos en el Señor. Y la paz y el gozo están íntimamente ligados. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Versículo 8 dice, en esto pensad. Entonces, no quiere decir que solamente pues ya estoy aquí tranquilamente con el gozo del Señor, jijiji, jajaja, no.
La indicación también aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, mientras están en esto, piensen en todo lo honesto, lo de buen nombre, todo, si hay virtud alguna en esto, pensad. Pablo aquí está diciendo, focaliza en esta lista de valores, llena tu mente de cosas que te nutran. Y es que humanamente tenemos la tendencia a distraernos y sin darnos cuenta procrastinamos. Y cuando reaccionamos nos llenamos de porquería. Y de pronto eso es lo que más está absorbiendo nuestra atención. Pero el versículo 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced. Entonces, aquí es donde debe estar nuestro mayor enfoque, en lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos por hoy a concluir con el versículo 9. Aquí el apóstol Pablo dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced. En otras palabras, lo que nos está diciendo, que pongamos en práctica, pues el evangelio no solo es de cuestión de doctrina, no solo se trata de conocimiento, tiene que ver con aplicar el conocimiento, tiene que ver con que lo que hemos estado recibiendo lo pongamos en práctica. Pablo está enfocado en que la iglesia de los filipenses viva una vida como Dios manda, que vivan una sana doctrina en el hacer, no solamente en llenarse de conocimiento. No vale solo querer tener la razón, como en el caso de Evodia y Síntique, sino que está bien que nos demos al estudio de la palabra de Dios, pero también si no hay una aplicación y si no hay una vivencia de lo que estamos aprendiendo, no vale solo querer tener la razón, como en el caso de Evodia y Síntique. Lo que Pablo nos está enfocando y está enfocando a la iglesia de Filipos es a que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que seamos hacedores, lo que Jesús dijo, hacedores de la palabra. Y esa es la enseñanza de esta ocasión, que vivamos en el gozo del Señor, sabiendo que es la salvación es como el casco, el yelmo, donde debe estar protegida nuestra mente, debemos estar protegidos en nuestro pensamiento, pensando en esto que el apóstol Pablo nos dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, todo lo honesto. Y de esta manera nos mantenemos guardados para no divagar. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Estaremos viéndonos próximamente y por hoy es todo. Te mando un saludo, bendiciones y un abrazo. Y nos despedimos de codo.